Padre Dios Todopoderoso, que la presencia del poder de tu santidad en este momento derrame la riqueza de gracias, bendiciones, dones, bienes y frutos que siempre vamos a necesitar para andar en medio de tus caminos y para poder en esta mañana esa palabra que tú nos vas hoy a dar sea para buscar el reino de la gloria y la justicia para el cual hemos sido creados para el servicio tuyo, de los demás y el nuestro. En el nombre poderoso, santo, eterno y único nombre de Yeshua HaMashiach, te lo pedimos, te lo rogamos y te lo suplicamos, Padre. Hermosa alabanza esa que se entonó hoy y precisamente tiene que ver con el tema de hoy, donde allí se habla de que Israel estaba esparcido a través de las naciones de la tierra en oscuridad, pero el Señor en esa fidelidad que Él tiene, allí nos daba la promesa de que nos va a recoger a todos aquellos que anden en las tinieblas y afianzarnos más a los que intentamos andar en medio de la luz para la honra y gloria de Él. Así que continuamos nuestro recorrido a través de las Sagradas Escrituras a fin de proseguir el desarrollo de esa enseñanza que venimos haciendo para que podamos nosotros tener una certeza y evidencia bíblica de dónde proviene nuestra identidad y finalmente quién es el que nos la va a determinar de manera absoluta. Bien, no me voy a detener porque ya lo conocen de todo lo que hemos hablado. Llegamos a donde lo que le sucedió a Judá, ¿sí? Con sus hijos, ¿sí? Y a raíz de todas las desobediencias que se surtieron. Nos vamos a saltar 400 años a través de las Sagradas Escrituras y vamos a llegar en el momento en que Moisés libera al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? De la esclavitud, y nos vamos entonces como que a encuadrarnos de que ya el pueblo de Israel con Moisés está frente al río Jordán, ¿no? Entonces, y antes de entrar a la tierra prometida, miren lo que Hashem, nuestro Señor, les declara. Para ello los invito a que vayan a sus Sagradas Escrituras, al libro de Deuteronomio, y vamos a leer el capítulo 28, versículo 1. ¿Lo tienen todos? Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1. Dice así: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Hashem para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Hashem te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz de Hashem. Miren cómo aquí se está hablando de que son todos sus mandamientos. Y es importante que eso lo tengamos en cuenta, porque es que algunos se quieren saltar algunos, ¿sí? Algunos quieren cumplir 9 y algunos otros 8. Y de todas maneras tenemos que entender que los mandamientos, todos los mandamientos que están en la Sagrada Escritura, o sea, es toda la Escritura, ¿sí? Entonces tenemos que guardarlos, ¿sí? Para que podamos tener, como nos dicen aquí, alcanzar riquezas de bendiciones. Ahora vamos a leer con sumo detenimiento
la otra cara de la moneda. Y vamos a leer entonces Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Hoy vamos a leer bastante escritura, así que manténganse pilosos con sus escrituras. Deuteronomio 28, 15 dice, pero acontecerá, mire lo que va a suceder si no se hace esto. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Adonai, tu Dios, para procurar cumplir todos, oigan otra vez, ya se repite la palabra todos, no algunos, todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy. Y ese hoy para Dios es un hoy que siempre. O sea, hoy estas cosas son para nosotros, porque hoy es hoy para el Señor. Que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti. Miren lo que vendrá. Todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Ya? Esa es la otra moneda. En la otra moneda, pues el Señor, si los cumplías todos, tal como Él los mandaba, pues traían bendiciones. Pero si acontece que no oyeres la voz de Dios y te apartas de sus mandamientos y sus estatutos, vendrán muchas maldiciones que te van a alcanzar. Lo cual quiere decir, hermano, lo que siempre he reiterado en todo momento. Toda desobediencia trae consecuencias. No se los olvide. Toda desobediencia a los principios y fundamentos eternos y absolutos del Dios Todopoderoso trae consecuencias, porque te alcanzarán. Eso significa que tarde o temprano te llegarán. Pero toda desobediencia trae consecuencias. De ahí la importancia de que nosotros estemos continuamente velando y orando para pedirle al Dios Todopoderoso la gracia que nos mantenga a nosotros en obediencia absoluta a todos los mandamientos y estatutos del Señor. Hermanos, aquí de lo que acabamos de leer vemos las consecuencias que sobrevienen cuando se desobedece a Hashem. Y esto es una profecía. Y esto es una profecía de lo que pasaría a Israel por causa de su obediencia. Y precisamente hoy vamos a tratar parte de lo que le ha sucedido a Israel por la desobediencia. Vamos entonces al libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 1. Dice Deuteronomio, capítulo 29, versículo 1. Estas son las palabras del pacto que Adonai mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. El pacto del Señor, ese pacto que hizo con Abraham, es un pacto que el Señor va a sostener a través de todas las generaciones. Ahora nos vamos a trasladar ahí mismo en Deuteronomio al capítulo 29 y vamos a leer los versículos 14 y 15. Lo tienen, ¿no? Dice así, y no solamente, oigan muy bien, y no solamente hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Adonai, nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. O sea, aquí estamos incluidos nosotros, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, es importantísimo tener en cuenta que Hashem no solamente hizo el pacto con el Israel de ese tiempo bíblico histórico, sino que según acabamos de leer, este mismo pacto lo hizo también con los que no estaban. Y eso, hermanos, a nosotros se nos incluye en la promesa. Lo cual significa que todo aquel que quiera estar dentro del pacto de Hashem debe obedecerlo e identificarse con el Israel bíblico, ese que nosotros estamos aquí identificando, con el Israel bíblico
el cual es el pueblo escogido de Dios, el cual es el pueblo prototipo, el cual, según palabra de Hashem, es la niña de sus ojos. Pueblo de sacerdotes, pueblo de santos. Remontémonos entonces ahora, hermanos, aproximadamente 300 años más adelante ahora. Nos vamos a trasladar hasta allá y llegaremos al tiempo de los reyes, ¿sí? Nos vamos a pasar el tiempo de los jueces, pero por economía del tiempo y por motivos de la esencia de nuestra enseñanza, nos vamos entonces a ir a los tiempos de los reyes, ¿sí? Entonces, en ese tiempo de los reyes, Israel es gobernado bajo 3 reyes. Esos 3 reyes son Saúl, David y Salomón. Bajo los reinados de Saúl y David, la unidad de Israel se mantuvo a pesar de algunas desobediencias que ellos cometieron. Ellos cometieron algunos desaciertos, pero el Señor en su gracia mantuvo la unidad del pueblo de Israel. Para efecto de nuestro estudio, que vamos hoy precisamente a ver la fractura del reino de Israel en 2 casas, entonces vamos a considerar el reino de Salomón, quien gobernó 37 años aproximadamente, tiempo durante el cual comenzó a fracturarse el reino de Israel por desobediencia a Hashem. Todo es por desobediencia. Entonces, vámonos entonces al libro de Primero de Reyes. Trasládense al libro Primero de Reyes, al primer libro de Reyes. Nos vamos a situar en el capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo del 1 al 5. Lo tienen todos, ¿verdad? Los versículos 1 al 5. El libro Primero de Reyes, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Dice así: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Adonai había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, juntó Salomón con amor y miren lo que tuvo, y tuvo 700 mujeres reinas, 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¿Qué tal? Y sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Adonai, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. ¿Qué tal? Así, de esa manera, Salomón desobedece el pacto, y esta desobediencia trae consecuencias sobre la unidad de Israel. Miren que toda desobediencia trae consecuencias. Pues Hashem había prometido castigar a Salomón por adorar a dioses ajenos de sus esposas, quitándole la unidad de su reino. Fíjense cómo la unidad del reino de Israel, a través de su cabeza, que era Salomón, por desobediencia, el Señor va a traer como consecuencia de que se va a fracturar esa unidad. Leamos esto entonces en el libro Primero de Reyes
Y vamos a leer los versículos del 31 al 33. Capítulo 11, desde el versículo 31, 30. Les reitero, hoy vamos a leer bastante escritura, porque la escritura es donde podemos tener certeza y evidencia que lo que estamos enseñando es realmente la verdad absoluta de Hashem. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Hashem, Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como lo hizo David su padre. Bueno, es bueno que aquí aclaremos que, y dijo a Jeroboam, el que le dijo a Jeroboam eso fue un profeta que se llamaba Ahías, ¿sí? Que el Señor le ordenó que dijera la profecía cómo era que iba a romper la unidad, iba a dividir al reino. Entonces, por eso es que aquí se habla de que se rompe, ¿sí?, el reino, ¿sí?, de la mano de Salomón. Y de las escrituras hablan es que de una túnica él hace 10 pedazos, ¿sí? Y esa es una profecía que manda el Señor a través del profeta Ahías. Entonces, como consecuencia de la desobediencia de Salomón, 10 de las tribus de Israel se fueron al norte y se les llamó la casa de Israel. La tribu del norte se les llamó la casa de Israel, y esa casa de Israel estuvo bajo el reinado de Jeroboam. Jeroboam, siendo su capital Samaria. Este Jeroboam, pues, aclaro que nada tenía que ver con familia, ni era hijo de Salomón, ¿no? Era un general muy importante, ¿sí?, que lo designaron rey, y que el Señor, pues, por la voluntad del Señor, pues lo escogió a él precisamente para cristalizar o hacer una realidad la desobediencia de Salomón, de establecer el rompimiento de la unidad de Israel. Y entonces este Jeroboam, que no pertenecía a la familia real, pues llegó a ser el rey de la casa del norte, ¿sí? Las tribus de Judá y Benjamín se fueron para el sur, siendo llamada la casa de Judá, reinada por Roboam. Ese Roboam sí era hijo de Salomón, pertenecía a la familia real, siendo su capital Jerusalén, donde estaba el templo. Entonces miren cómo por la desobediencia de Salomón, de irse a unir en yugos desiguales, ¿sí?, que lo llevaron a adorar dioses ajenos al Señor, viene el rompimiento de la unidad de Israel en dos casas: la casa del norte, ¿sí?, que se llama Israel, gobernada por Jeroboam, y la casa del sur, gobernada por Roboam, siendo su capital Jerusalén. Importante es considerar que las tribus del norte se llevaron el nombre de Israel. Algunos se preguntarían, ay, ¿por qué se llevaron las tribus del norte el nombre de Israel? Recuerden de que, pues, esto se debió porque Efraín fue designado el primogénito, sí, a través de Jacob, ¿ya? Él fue el primogénito, y la costumbre hebrea, la tradición hebrea era que el primogénito que recibía la herencia era la que recibía el nombre del papá, ¿sí?
Es como algo de llevar el apellido, ¿no? En este caso es el nombre. Recuerden ustedes que Jacob, el Señor le cambió el nombre por Israel. Entonces ese nombre lo hereda Efraín. Por eso esa casa, la casa del norte, o sea, las tribus del norte, ¿sí?, se llevaron el nombre de Jeroboam. Esa es la explicación, ¿sí?, para que lo sepan. Bien. Jeroboam comenzó su reinado en una manera correcta. Roboam, hijo de Salomón. Al principio fue un rey que estuvo más o menos dentro de los caminos, los principios y los fundamentos del Señor. Pero después se extravió debido a su inseguridad. Era muy inseguro. Entonces, esa inseguridad lo llevó a desobediencia a Hashem. Vamos a leer eso en Primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 12, del versículo 26 al 27. Y Jeroboam se dijo en su corazón. Esto es una advertencia para que a veces uno a veces sigue las cosas del corazón, ¿no? Y Jeroboam se dijo en su corazón: ahora el reino volverá a la casa de David si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificio en la casa del Señor en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam, rey de Judá, y me matarán, y volverán a Roboam, rey de Judá. Ya, comenzó a sentir ese miedo, esa inseguridad, de que de pronto Roboam, ¿sí?, la gente, a ir a Jerusalén, a hacer sacrificio, a cumplir los tiempos de fiesta, se queden allá y se fortifique en número de personas Roboam y regrese al norte, y entonces le vaya a quitar la primacía de su reino. Ese fue el temor que según 1 Reyes 12, 26, 27 está manifestándose, que temores de Jeroboam. Jeroboam pensó que sus súbditos al ir a Jerusalén, recuerden de que los súbditos de Israel debían ir 3 veces a Jerusalén a las fiestas peregrinas. Recordemos esas fiestas son Pesa, Shavuot y Sukkot, ¿sí? Eso se hacía cada año, a celebrar esas 3 fiestas, que las conocemos como las fiestas peregrinas. Vuelvo y repito: Pesach, Shavuot y Sukkot. Entonces, Jeroboam pensó que sus súbditos al ir a Jerusalén se quedasen y no regresaran a Samaria. Debido a este temor, Jeroboam sustituyó el lugar de adoración. Fíjense lo que hizo. Mire hasta dónde lo llevó la inseguridad y el temor y el celo, a ir a sustituir el lugar de adoración que Hashem había establecido. Grave desobediencia, ¿no? Y esto lo hizo para evitar que sus súbditos fuesen a Jerusalén a adorar. Sustituyó entonces a los levitas como sacerdotes y cambió el calendario que Hashem había establecido. No se alarmen de que algo parecido pasó, sobre todo, y que está pasando, ¿no? En los días estos están pasando, se están cambiando los calendarios y se están cambiando las fiestas, ¿sí? Parece que fuera una copia de las cosas que se sucedieron en ese momento histórico bíblico. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 12, del versículo 28 al 30.
Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 28 al 30, dice: y habiendo tenido consejo, hermanos, los consejos hay que saberlos recibir, hay que ver quién es el que le da consejo, ¿sí? Porque este consejo que él había recibido no era las personas más adecuadas. Por ahí dicen que los jóvenes son el futuro de las naciones y los países. Pues bíblicamente no es así. ¿Sí? Los jóvenes apenas están aprendiendo y precisamente le pasó a Jeroboam por estar escuchando. Primero se reunió con los ancianos y los ancianos sí le dieron los buenos consejos conforme a las Sagradas Escrituras. Pero después se reunió, como dicen por ahí, con su engallada, con sus jóvenes, y estos le dieron unos consejos que no estaban conforme a los principios y fundamentos absolutos del Señor, ¿sí? Y habiendo tenido consejo, hizo el rey, mire todo lo que le aconsejó, semejante consejo, 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Mire, semejante desobediencia. Cruel desobediencia. ¿Sí? Este pasaje nos tiene que recordar lo que pasó cuando bajó Moisés del monte Sinaí, ¿verdad? Que encontró también la adoración de becerro. Casi algo muy semejante está ocurriendo aquí en este momento histórico bíblico que nos narra el libro de Primera de Reyes 12, 28, 30. De esta manera, quienes estaban en el sur ya no tenían que cruzar la frontera hasta Judá para ir a adorar al Señor. A veces las personas buscan lo más fácil, ¿sí? Para poder lograr las cosas que se quieren. Y resulta que las Sagradas Escrituras nos dicen que el camino del Señor es camino estrecho y puerta estrecha, ¿no? Entonces no es nunca lo fácil. Los levitas no aceptaron esto. Los levitas se mantuvieron fieles y obedientes a los principios y fundamentos del Eterno. Entonces, debido a que ellos no le siguieron la corriente de desobediencia, ¿qué hizo Jeroboam? Jeroboam nombró sacerdotes que sirvieron en el nuevo orden de adoración establecido por Jeroboam. ¿Le digo, no? Ustedes no me sirven a mí, buscó a otras personas que sí comulgaran con esos principios aberrantes de adoración que Jeroboam estaba estableciendo. Leamos en Primero de Reyes 12:31. Vamos a leer esto. En el libro Primero de Reyes, desde el capítulo 12, versículo 31. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 31. Dice así: hizo también, ¿quién? Jeroboam. Hizo también casa sobre los lugares altos e hizo sacerdote de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Pues el Señor él había establecido a la tribu de Leví para que fueran los sacerdotes. Este Señor estaba desconociendo los mandatos del Señor para hacer los propios de su imaginación. Debido a esto, entonces, los levitas huyeron de Samaria. Vamos a leer esto en el libro de Segunda de Crónicas. Vayamos al libro de Segunda de Crónicas. Libro de Segunda de Crónicas, capítulo 11. De ese capítulo 11
Vamos a leer los versículos del 13 al 15. Segundo libro de Crónicas, capítulo 11, del versículo 13 al 15. Lo tienen todo, ¿verdad? Ok. Dice así: y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él. ¿A quién? A Roboam, que era el que estaba fiel en ese momento al Señor, desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaron sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Adonai, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Parece increíble que esto se estuviese dando en ese tiempo y que lo estamos viendo también en los nuestros. Jeroboam, en desobediencia al Eterno, también, mire hasta dónde llegó, también estableció una nueva fiesta para ser celebrado entre las tribus del norte. Fíjense, desconoció la fiesta del Señor y estableció una nueva fiesta. Vamos a leer eso en Primera de Reyes. Nuevamente volvamos al libro de Primera de Reyes. Vamos a estar en el capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 32 al versículo 33. Repito, libro primero de Reyes, libro primero de los Reyes, capítulo 12, del versículo 32 al 33. Lo tienen todos. Acompáñenme a la lectura. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo. ¿Qué tal? ¿En cuál era el mes que había establecido el Señor? El mes séptimo. Este Señor dijo, no, ya no va a ser el séptimo, sino el octavo. Igual que algunas instituciones religiosas han hecho. Han cambiado la fecha del calendario de las fiestas del Señor. Entonces, él instituyó fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes. Fíjate, como que haciendo una copia, pero una fotocopia falsa. Conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdote para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Claro que no podía hacer fiesta para Adonai, porque esa no era la fiesta que el Señor había determinado. Hermano, cuidado con dejarse ustedes cambiar el calendario de las fiestas santas solemnes del Señor. No son fiestas del pueblo de Israel que se las haya inventado, o sea, no son fiestas que las haya inventado el pueblo de Israel. No, son fiestas instituidas por el Dios eterno todopoderoso para Israel. Israel bíblico. Ese Israel bíblico quiero que tengan en cuenta que es todos aquellos que hemos aceptado a Yeshua HaMashiach como nuestro Salvador y Redentor, que a través de su sacrificio como Cordero, que lo hizo una vez, Él pagó el precio que se debía pagar por la salvación.
y que ese Israel bíblico del cual nosotros pertenecemos, nos mantenemos siempre en la cobertura del Señor, siendo que esa cobertura son su palabra, sus propósitos, su voluntad, sus mandamientos, sus decretos, sus ordenanzas, sus acuerdos, sus decretos, sus tiempos y sus fiestas. Esa es la cobertura del Israel bíblico del cual nosotros pertenecemos y del cual nosotros no nos debemos salir de esa cobertura para poder mantener la permanente fidelidad de Dios en nosotros a través del poder de su santidad. No lo olviden, hermanos, no se salgan, ni pretendan tener un pie dentro de la cobertura y otro pie por fuera de la cobertura, porque no es así. Todo este orden aberrante de cosas establecida por Jeroboam en la casa de Israel hizo que ésta se convirtiera poco a poco en una nación gentil. Fíjense cómo ya se comienzan a gentilizar, ¿sí?, ese reino del norte, y de ahí es donde comienzan ya todos los demás gentiles, ¿sí? Y cada vez se van especializando más en otras cosas que significan más gentilización. Vamos a leer, ahora vayamos allá al libro de Oseas. Oseas, este libro yo se los recomiendo porque es muy importante. Allí se ven unas profecías increíbles, ¿sí?, del Señor que se cumplieron. Vamos al libro de Oseas, al capítulo 8, y vamos a leer el versículo 11 y 12. Hermanos, Oseas, lo tienen, ¿no? Busquen capítulo 8, vamos a leer desde el verso 11 al 12. Lo tienen todos, ¿verdad? Bueno, acompáñenme a esta maravillosa y bonita escritura. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí la grandeza de mi Torá y fueron temidas por cosas extrañas. No podemos nosotros considerar los principios y fundamentos que Dios nos dejó en su eterna y absoluta palabra escrita como cosas extrañas, sino como cosas absolutas, verdaderas, de trascendencia eterna para nosotros. Entonces, hermanos, todos y cada uno de estos desaciertos que se cometieron en el reino del norte trajeron consecuencias. Vuelvo y reitero, toda desobediencia trae consecuencias. Ley espiritual de Hashem, toda desobediencia trae consecuencias. Si las leyes físicas se dan, con mucho más razón se dan las leyes espirituales. La fuerza de gravedad se da porque se da. Y si quieren probarlo, tírense de un segundo piso. Entonces, pues las leyes espirituales se dan porque se dan, y es una ley espiritual. Toda desobediencia trae consecuencias. No se les olvide, para que no caigan en desobediencia, porque tarde o temprano traerá consecuencias. Vamos a leer esto en Oseas. ¿Cuáles son esas consecuencias? Vamos a leer esto en Oseas 9:3. Oseas, capítulo 9, versículo 3. ¿Ya lo tienen? Acompáñenme a la lectura. No quedarán en la tierra de Adonai, sino
que volverá Efraín a Egipto, o sea, los va a mandar a la esclavitud del Señor por su desobediencia. Hay una consecuencia, a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. ¿Qué significa esto de vianda inmunda? En donde comerán palabra que no es palabra de Dios, donde harán cosas que no son del Señor. ¿Sí? Una profecía muy bonita esta de Oseas, por eso les digo de que les recomiendo que se lean en sus casas todo el libro de Oseas, porque es algo maravilloso. Todos y cada uno de estos aciertos, entonces veamos ya este primer desacierto, ¿sí? Bien, aquí pues esta consecuencia que nos dice Oseas 9:3 nos está diciendo que Hashem, debido a la desobediencia de ellos, los sacará de la tierra prometida y vivirán como gentiles y algunos como esclavos también. Ya, una consecuencia. Veamos una segunda consecuencia de todas esas cosas aberrantes que se hicieron en este momento histórico bíblico. Se desconectaron de los tiempos de Hashem y dejaron de celebrar la fiesta de Adonai. ¿No les parece que está pasando en el presente algo igual? Todavía continúa esa consecuencia de desobediencia. Se desconectaron de los tiempos de Hashem y dejaron de celebrar las fiestas de Adonai. Pues es curioso que hoy en día, pues ya la mayoría de las instituciones religiosas no quieren celebrar las 7 fiestas del Levítico 23. Es curioso saber de que pasaron ese día de descanso que es el Shabbat, lo pasaron para domingo. Y lo más curioso e importante es que pues en la Sagrada Escritura no encontramos ese cambio. ¿Sí? Lo hicieron fueron humanos. Recuerdo, el primero que lo hizo fue Constantino, ¿no? ¿Verdad? En el año 360 y pico creo que fue. Vamos a leer eso de que se desconectaron de los tiempos de Hashem y dejaron de celebrar las fiestas de Adonai. Vemos cómo lo profetiza el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 11. Oseas, capítulo 2, versículo 11. Lo tienen todos. Dice así: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Creo que no hay que agregar nada porque hoy en día se están dando todas estas cosas todavía. Otra consecuencia: no serán fructíferos ni prósperos. No serán fructíferos ni prósperos. O sea, no recibirán las gracias ni las bendiciones de Hashem. Bien, vamos a leerlo en Oseas, capítulo 9, vamos a leerlo, versículos 16 y 17. No serán fructíferos ni prosperarán. Lo vamos a leer entonces en el libro de Oseas, capítulo 9, del versículo 16 y 17. Lo tienen todos, ¿verdad? Miren lo que dice esa profecía. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más frutos. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará. ¿Por qué los desechará? Porque ellos no le oyeron y andaron errante entre las naciones. Cuídense, hermanos, de andar errantes dentro de las tinieblas de las naciones, porque no son luz. Allí no van a encontrar los principios y fundamentos absolutos y eternos de Hashem. ¿Sí? Bien, ya estamos llegando al final de nuestra disertación de hoy, porque aquí el hermano me pidió de una manera muy especial que le cediéramos un tiempo. Él después les explicará para qué es el hermano David. Miren, hermanos,
En medio de todas estas tinieblas de Israel, todas estas tinieblas, porque son tinieblas, todo lo que es desobediencia y todas esas consecuencias tienen que ser tinieblas. ¿Por qué son tinieblas? Porque no están de acuerdo con la palabra de Dios, que es luz. ¿Sí? Nuestro Adonai Todopoderoso, todo piadoso y misericordioso, fue fiel en su divina esperanza. La mejor esperanza que nosotros tenemos es la divina y soberana esperanza de Hashem, ¿sí? Que a pesar de aberrante idolatría de la casa de Israel o Efraín, todavía les dio promesa de redimirlos. Igual el Señor nos está dando la misma esperanza. Aquellos que todavía anden en las oscuridades, aquellos que todavía andan en un pie en la cobertura y otro pie por fuera de la cobertura de la santidad de Dios, hay esperanza. Divina y soberana esperanza, la esperanza de la fidelidad de Dios que nos puede redimir, la promesa de redimir. Vamos a leer eso en Oseas, capítulo 1, del versículo 10 al 11. Oseas, capítulo 1, versículo 10 al 11, dice así: En todo serán el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Jezreel, hermano, es una analogía, es una tipología de Yeshua HaMashiach, ¿sí? Quien definitivamente con su segunda venida nos librará de toda esclavitud de la carne, del mundo y del demonio. Hasta aquí entonces nuestra disertación, y en nuestra próxima enseñanza, si es la voluntad soberana de Hashem, estaremos disertando entonces sobre la casa de Judá para ver qué también le pasó a Judá, porque también a Judá le pasaron sus cosas, también desobedeció y le trajo consecuencias, pero ya bajo otra dimensión. Entonces, hermanos, shalom a todos, Shabbat Shalom. Que Dios los bendiga. Oremos. Padre, Señor Dios nuestro Todopoderoso, te damos gracias porque nos has compartido esta palabra tuya a fin de que cada día nosotros podamos tener muy clara nuestra identidad bíblica. En el nombre de Yeshua te pedimos, Padre, que en el resto de la semana derrames la riqueza de gracias, bendiciones, dones, bienes y frutos que tú prometes en tu palabra escrita para quienes recuerden y celebren este día de Shabbat. En el nombre de Yeshua, nuestro Salvador y Redentor, te lo pedimos, te lo rogamos y te lo suplicamos. Padre, ahora continuamos entonces con una alabanza y el recogimiento de los diezmos y de las ofrendas. Y posteriormente pues tomará la palabra el hermano David. Shabbat Shalom.